que desde que la vi, ya creo que hace 10 años atrás, tiene una escena que me conmovió, hasta las lágrimas de llorar. La película es de la factoría de Disney, es una de las mejores a mi criterio, la que siempre recomiendo, se llama The Kid, El Kid, o Mi encuentro conmigo en su versión en español. Interpretada por Bruce Willis, que él es un asesor de imagen, muy apático, muy ecuánime, y se encuentra en un momento con un niñito gordito de unos 8 años y no sabe de dónde ese niño apareció en su casa, misteriosamente. Tardará en descubrir que ese niño es él mismo cuando era chico, que de un viaje en el tiempo, desde el pasado, viene a encontrarse con su otro yo cuando ya es grande. Detesta que ese niño haya sido él. Él le dirá en varios momentos de la película: te olvidé simplemente porque eras un gordo perdedor. Te olvidé porque todo el mundo te hacía bullying y ahora soy este hombre que cuida la imagen. Pero es el mismo, de grande y de pequeño. Uno se pasa gran parte de la película tratando de dilucidar si el niño vino porque el adulto lo tiene que ayudar o si en realidad el niño es quien viene a ayudar al adulto, y eso es lo que ocurre. Viajan al pasado, el yo grande viaja con el yo pequeño al pasado, a la escena que les voy a mostrar ahora, donde la mamá, que está muy enferma de cáncer, se supone que no debe levantarse de la cama, tiene que ir a una reunión escolar a hablar con el principal porque el niño se portó mal. Y de regreso el padre, al enterarse de que ella salió de la cama, se enoja con el hijo y lo culpa de la enfermedad de la madre. Le dice: por tu culpa mamá se pondrá peor y se irá. Ya no llores. Y eso marcará al niño para siempre. Y ahí uno entiende por qué luego se transformó en ese adulto tan frío. El yo adulto contempla todo desde lejos, pero no por eso se pierde los detalles. Y van a notar que el niño a cada rato dice: tengo tu tornillo, papá. Tengo tu tornillo, papá. Tengo tu tornillo, papá. Esa es una frase que repite una y otra vez porque el día anterior ayudó a su papá a armar un motor, se le cayó un tornillo y lo guardó en el bolsillo, pensando que cuando las cosas se pusieran feas con papá, él se ganaría su aprobación devolviéndole el tornillo perdido. Pero el padre no quiere oír sobre el tornillo. El padre lo culpará. Y eso cambiará su vida para el resto de su existencia. Y hace muchos años pude dilucidar por qué la película me tocaba tanto y por qué conmovía fibras tan sensibles mías. Y es que mis padres, cuando yo tenía unos 6 años y no conocíamos a Cristo todavía, tuvieron una discusión que yo oí por accidente. Mamá estuvo enferma de cáncer desde mi nacimiento. A decir verdad, le descubrieron su enfermedad cuando estaba embarazada. Y se debatieron los médicos en abortar al niño, o sea, a este servidor, o correr el riesgo de que ella bien pudiera morir durante el lapso de que estuviese embarazada o bien cuando estuviera pariendo. Mamá siguió adelante, pero parece que el embarazo complicó su enfermedad, o por lo menos era lo que papá creía y dijo en esa discusión. Convengamos, papá estaba absolutamente ebrio, borracho, el cáncer había llegado para complicarlo todo, y yo recuerdo que papá en la discusión le dice: si no hubiésemos tenido a Dante, a lo mejor ahora estaría sana. Él fue, porque quisiste tenerlo, y ya teníamos 3 hijos, y quisiste tenerlo. Y ella le dijo algo así como: no te permito que hables así del chiquito. Y él dijo: no me importa, porque si te mueres, ¿qué hago yo con el chiquito? Eso era lo que más o menos yo escuché. Y a partir de ese entonces, una sensación se me grabó en el alma, sin saberlo. Con 5 o 6 años, yo sé ahora que hay ciertos temores que son grabados en el alma cuando uno es pequeño. Llegué a la conclusión que las viejas heridas tienen una gran memoria, una memoria profunda. Y si bien los recuerdos, los malos y buenos recuerdos a veces se mantienen frescos y vívidos, también el cerebro tiene un recurso especialmente cableado por Dios, un recurso cognitivo que hace que olvidemos ciertas partes para evitarnos el dolor, pero otras quedan grabadas a fuego y no quedan grabadas de la manera que deberían hacerlo. Entonces, cuando yo veía esta película, recordé qué fue lo que a mí me pasó interiormente. Yo sentí que a partir de ese momento me había dado cuenta que papá no me quería, que yo era un estorbo, incluso para mamá, que aunque no lo quería reconocer,
el haberme traído al mundo había acentuado la enfermedad. Claro que el cáncer yo no lo había provocado, por cierto, pero yo sí lo interpreté de esa manera. Vieron que el niño, el pequeño actor dice: tengo tu tornillo, papá, tengo tu tornillo, papá. El padre no quiere oír del tornillo, pero él tiene el tornillo en el bolsillo pensando que eso hará que se gane la aprobación de su papá. A mí me pasó algo similar, de querer ganarme siempre la aprobación de papá a partir de ese momento. Siempre que papá decía: a ver quién corta el pasto, yo iba corriendo y lo cortaba primero y más rápido para que me ame más que a mis hermanos. Cuando se trataba de ayudar a papá a desarmar el auto, el alternador, las bujías, eso que hacían los padres de antes con los autos viejos, yo estaba ahí, no mi hermano. Y aunque era torpe, y aunque odiaba y detestaba ensuciarme las manos con grasa, yo quería ganarme la aprobación de mi papá. Inconscientemente yo también estaba diciendo: tengo tu tornillo, de modo que eso fuera la forma de yo pudiera acercarme a su corazón. Le pasa a gran variedad de niños. Te ha pasado a ti seguramente, nada más que no lo recuerdas. Pero a veces los niños se sienten culpables, personalizan situaciones que nada tienen que ver con ellos. Por ejemplo, un matrimonio llega a su fin y lo más probable es que el niño diga: tal vez papá se fue de casa porque yo nunca acomodaba mi cuarto. Y siempre me decía: ordena tu cuarto, por eso se hartó y abandonó a mamá y me dejó a mí. Luego te das cuenta cuando vas creciendo que un hombre no se va porque el hijo no acomoda el cuarto. Pero para cuando lo entiendes, algo quedó marcado, una sensación de angustia, una sensación de no ser amado quedó marcado en tu interior. Así como alguien piensa que el papá se fue porque él no acomodaba el cuarto, hay otros que creen que la mamá se fue de la casa porque o se buscó otro novio porque tú no ayudabas con los quehaceres de la casa. Y vivimos pensando: ¿qué hice? ¿Qué pude haber hecho? Tiene que haber sido mi culpa. Mi padre estaba muy dolido por la enfermedad de mi mamá. Y yo me acuerdo que aquella vez, cuando él salió de discutir de la habitación, de la recámara con mi mamá, me cruzó y borracho, no estaba consciente, pero yo sentí que me miró con odio. Es un tema resuelto. Ustedes conocieron a mi papá, yo lo amo, es un dulce, está así de parecerse al Papa Francisco. Pero estoy hablando de cuando no conocíamos a Cristo. Y él me miró con esa mirada de odio que yo pude identificar, atando los cabos con lo que había escuchado por error, que no me quería, que yo era un intruso en la casa. Yo lo amaba. Y como amaba a mi padre, yo pensé: no puede estar él equivocado. Hay algo terrible en mí. Hay algo que él ve, él no puede estar equivocado. Y entonces yo decidí que nunca más permitiría que alguien se acerque a mí lo suficiente como para ver lo que mi papá había visto en mí. Me costó años de psicoanálisis con el Espíritu Santo esto, Pero yo decía: nunca más nadie se va a acercar profundamente a mí. Trataré de que nadie construya un puente hacia mi corazón para que no descubran que soy una mala persona. Lo pensé a los 6 años. ¿Qué mala persona puedo ser a los 6? Pero yo pensé: no quiero que nadie me conozca. Y terminé en un ostracismo. Imagino que casi en un semiautismo inducido, si se me permite el término. Dejé de hablar, si hablaba poco, hablaba menos. Yo no quería que me conocieran, no quería que vinieran compañeritos a casa, en los cumpleaños yo no quería a nadie. Tenía miedo de que conocieran que yo era un fraude. No quería ver esa mirada que vi en papá en ninguna otra persona. Por eso yo llamé a este mensaje: está bien que no estés bien. Está bien que no estés bien. Ese es el título del mensaje. Porque para aquel entonces yo pensé que estaba mal sentirte mal, que había que demostrar que uno estaba bien. Por eso quiero que nunca se olviden este título: está bien que no estés bien. Yo no me permití nunca más no estar bien. Dije: yo tengo que reírme, yo tengo que estar bien y que nadie fundamentalmente me conozca como yo soy. Traté de ocultar los sentimientos. Esta estrategia de que nadie me conociera no solo afectó mi relación con el resto de la gente, sino que afectó mi relación con Dios. Uno tiende a ver a Dios de la manera que vio a su papá. La relación que tenemos con nuestro padre, o la falta de padre, es la manera que uno también tiende
a relacionarse con Dios. Por eso hay toda una generación que le cuesta ver a un Dios de la gracia. Porque tuvo un papá terrenal que siempre nos decía las cosas malas, era la manera de criarnos. Ignorancia, falta de instrucción, de pedagogía, quién sabe. Pero papá, no recuerdo que decía, campeón, vamos. Él decía, cuando haces algo bien no tengo que decírtelo. Si haces algo malo te lo voy a hacer notar. Y casualmente un niño en los primeros años empieza a notar todo lo que le dicen. Y si nunca te dicen que estás lindo, que estás elegante, que estás linda, que estás bonita, en el caso de una niña, que te ves bien, que eres seguro, no te hace seguro, porque la única persona de la cual recibes ascendencia es de tus padres. Luego vendrán los maestros, los docentes. Pero los primeros que nos definen en la vida, los primeros que fundamentan lo que valemos como persona, son los papis, o quienes nos crían, el abuelo, el papá adoptivo, la mamá. Y cuando nos crían a la vieja usanza, con la chancla, y haciéndonos ver que cuando cometemos un error nos lo dicen, siempre la misma, siempre el mismo, no vas a cambiar nunca. Uno cree que no va a cambiar nunca. Uno dice, mamá siempre me dijo que soy una estúpida, que soy una torpe, que yo toco todo lo que arruino, y yo creo que ella tiene razón, daño todo lo que toco. Tienes 40 años y aquella frase, qué torpe que eres, niña, te sigue pesando. Claro que en el medio está que recibiste a Cristo en el corazón. Y entonces hay pastores que te dirán, Dios hizo las cosas nuevas, lo cual es una verdad escritural. Pero a la vez no podemos desconocer la esencia de dónde venimos, cómo fuimos criados, el entorno, qué nos dijeron, qué nos faltó por decir. Y esas frases terminan determinando nuestro destino. Decimos, no, yo soy culpable de alguna forma. Pasa aún con gente adulta. Hay damas que dicen, mi esposo es un abusador, pero lo merezco, porque yo sé que no le di lo que él quería que yo le diera. No soy la mujer a la altura de lo que él esperaba. Por eso yo me merezco el abuso, el maltrato, el desdén, la indiferencia. Y no, nada hace ni justifica que te merezcas un abuso. Sin embargo, hay frases que nos marcan de manera tal que decimos, a lo mejor sí, soy una persona horrible. Otras damas dicen, cuando me miro en el espejo, veo una mujer gorda, con un cuerpo feo, que no merece que la amen. Y entonces sienten que eso le empezó ahora, que es un espíritu, un bajón, un tema de bipolaridad. Y no, a lo mejor son cosas que arrastras desde que eras una niña, desde una frase que de alguna forma te marcó. Voy a quedarme soltero, soltera para siempre porque nadie le gustaría casarse conmigo. Nunca voy a tener hijos porque Dios me está castigando por algo que hice. Y vamos por la vida por ese sendero de culpa. ¿Qué hay de malo conmigo? ¿Por qué las cosas me están saliendo mal? Yo te diré algo. Primero, que las heridas viejas tienen buena memoria. Las heridas siempre te recuerdan que están. Yo tengo cicatrices en lo físico, en mis dedos, cicatrices en mi hombro dislocado, y claro, ya no me duelen, pero ante una presurización del avión, ante un cambio de clima, algo me recuerda que no está bien en mi cuerpo, que algo le pasó hace 30 años atrás incluso. Imagina esto en lo anímico, en lo espiritual, en lo almático. Uno va por la vida pensando, yo estoy sano porque el Señor hizo todas las cosas nuevas, porque me bauticé y soy nueva criatura, y es verdad. Pero aún así hay una cautividad de la mente que debe ser quitada con tiempo, con trabajo, un cambio de mentalidad, de paradigma que viene con la ayuda del Espíritu Santo, que no ocurre mágicamente en las aguas del bautismo. Yo fui esclavo durante mucho tiempo de unos grilletes que me ataron a un poste, y esos grilletes decían, tú eres el culpable del cáncer de mamá. No debiste haber nacido. Grilletes puestos por un borracho que no sabía lo que decía. Grilletes al fin. A un niño le es suficiente para que no se pueda mover. Y a veces hay frases, episodios, infortunios que te marcan de manera tal que uno se para en la vida con esas imágenes que a veces son tan poderosas que comienzan a transformarnos físicamente en lo que no dejamos de pensar. Presten atención a esto.
Así como yo digo siempre que el corazón alegre, bueno, no lo digo yo, lo dice la Escritura, pero lo repito, que el corazón alegre hermosea el rostro, así yo también creo que un corazón amarrado con un chaleco de fuerza psicológico por algo que te pasó, te hace el rostro adusto, te hace el ceño fruncido, te arruga antes de tiempo, te cansa más de lo esperado, porque estás pensando todo el tiempo y afecta hasta tu físico. Lo dice la Biblia, tengo base bíblica para que ustedes tengan en cuenta de que esto no es un invento mío. En un verano, hace muchos años, cuando yo era adolescente, yo trabajé para una compañía que repartían Nuevos Testamentos en los hoteles, en los lugares públicos, se llaman los Gedeones. Y el CEO o el presidente de esa organización en Argentina era un hombre que tenía un rostro sombrío, desaprobaba todo, cristiano en teoría. Esas personas que tienen un no escrito en la cara, se levantan con cara de no. ¿No? Buenos días, no. Por las dudas dice no. Antes de que le preguntara, no. Cuando llego a la compañía pregunto si yo voy a tener que ver a este tipo todos los días. Y nos dicen que sí. Que es el que nos va a dar la bienvenida todas las mañanas. El que va a orar por nosotros. El tipo estaba sombrío, negativo. Y al principio yo dije, yo no quiero estar con este tipo. Necesitaba el empleo. Pero a medida que fueron pasando los días, en aquel verano, yo fui cambiando mi corazón hacia el hombre porque yo observaba como sus manos torcidas y dobladas debido a la artritis le impedían tomar una taza, agarrar un lápiz. Pero me di cuenta que no era lo único que tenía torcido, su alma también estaba quebrantada, porque de tanto en tanto él dejaba entrever su vida de quebranto. El hijo que ya no lo saludaba hace años y estaba enemistado con él, su divorcio, que había atendido a su padre enfermo por muchos años. Y a medida que él iba contando sus historias de rechazo, una tras otra, yo entendí que el exterior de su cuerpo era un reflejo de su espíritu interior. No era un monstruo, porque sí, sino que la vida lo había amargado y torcido tanto afuera como adentro. Y no era lo suficientemente anciano para decir, tiene achaques de la edad. Pero era tanta la amargura que se reflejaba en el exterior. Por eso a mí me rompe el corazón, notablemente, cuando yo veo seguidores de Cristo que a pesar de que no ignoran que Jesús vino a darnos libertad, sin embargo viven cautivos a episodios como este. Y se niegan a retrotraerse a esos episodios porque dicen, no, yo no creo en la sanidad interior, ya está, yo me quiero olvidar. Pero por mucho que te olvides, a veces vamos por la vida diciéndole a Dios, tengo tu tornillo, tengo tu tornillo. Eso fue lo que me pasó a mí. El tema no fue solo que yo intenté agradar a mi papá cortando el césped más rápido que mis hermanos. A partir de ahí yo me propuse ser el mejor cristiano, el que más trabajara para Dios, para poder ganarme el amor de Dios. En lugar de dar por sentado que Dios me amaba. Es grave lo que me pasó. Un episodio como este en la niñez a mí me formateó mi mente para que se me grabara esa fatídica frase que es una falacia de decir, tienes que agradar a Dios. Así que me pasé la vida queriéndole agradar a Dios. Y cada vez que Dios me hablaba, yo decía, tengo tu tornillo, tengo tu tornillo, tengo tu tornillo. Acá estoy sirviéndote, aquí estoy dando de mi ser. He ayunado toda la noche y todo el día, queriéndome ganar su aprobación. Y me frustró, me llenó de estrés, drenó mi energía, me robó años de autenticidad. Porque es horrible cuando sientes que te tienes que ganar la salvación. Y nos lo dicen, es por gracia, no hiciste nada, pero uno siente, no, está bien, Cristo pagó el down payment, pero las cuotas las tengo que pagar yo. Y vamos por la vida queriendo agradar a Dios y eso es cansador, agotador. Me costó entender, personalizar lo que Dios me decía. De tal manera amó Dios a Dante Miguel, que ha dado a su hijo unigénito para que Dante Miguel, aquel niño
no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es para mí, eso es para ti. Están conmigo. Si tan solo personalizáramos el mensaje, cuando uno logra individualizar el amor de Dios, dice: Dios es mi Dios. Él sabe cómo tratarme, Él sabe que yo nací con un papá borracho, una mamá enferma. Él sabe la familia disfuncional que tuve. Él sabe cómo hablarme, cómo tratarme. Él sabía que Abraham no resistiría, Moisés no resistiría lo mismo que Abraham. Que Moisés tenía una estructura emocional diferente a Abraham, que pudo y no dudó en sacrificar a su hijo, casi sacrificarlo. Él sabía que Jacob necesitaba un trato rompemuslo, trato de chancla. Y ahí andaba Jacob. Ahora cambié de nombre, que no era lo mismo que los demás. Entonces el pensar que Dios, bueno, Él va a bendecir a todos y sentirte parte de un todo, a veces te frustra, porque dices: si muestro que no estoy bien, no voy a pertenecer a ese todo. Pero como dice el título del mensaje, está bien que no estés bien. Está bien que tengas una historia triste que contar. Está bien que tu vida no fue un jardín de rosas. No está mal. Hay que reconciliarse de dónde venimos. No llorar, no quedarse estancado en el pasado. Pero está bien decir: yo estoy pasando un momento triste. Eso es parte de la vida. El tema es qué hacemos cuando sentimos que le fallamos a Dios, que no estamos a la altura de las circunstancias, nos sentimos culpables. A mí la relación con Dios se me hizo muy distante a partir de ese incidente en mi niñez. Génesis 3:8 dice: con el viento de la tarde, el hombre y su esposa, Adán y Eva, oyeron que Dios venía por el jardín y corrieron a esconderse entre los árboles. Nunca habían dicho la palabra esconderse. Esconderse no estaba en el vocabulario edénico. Pero en ese momento, cuando pecaron, se percataron de su desnudez y sintieron una nueva emoción. Nunca la habían sentido antes: vergüenza. Ellos andaban desnudos, como los animales, y no tenían vergüenza. Pero de pronto se despertó una emoción nueva que Dios no les había dado. No había un sistema mental para esa emoción, que fue el sentirse desnudo y sentir vergüenza. Entonces voy a aclarar esto y ahora conectamos con esto que le hablaba de la niñez. La diferencia entre vergüenza y culpa, aunque parecen similares, son nada más que primas hermanas, pero no son hermanas. La vergüenza y la culpa. Nos sentimos culpables por lo que hacemos, pero sentimos vergüenza por lo que somos. Eso es una diferencia abismal, y lo diré otra vez. Nos sentimos culpables por lo que hacemos, y medianamente eso tiene solución. Por ejemplo, metes la pata, haces una cosa que no debiste hacer. Bueno, pides perdón, tratas de enmendar, restituir. Te sientes culpable por lo que hiciste. Pero cuando sientes vergüenza por lo que eres, ¿cómo lo arreglas? Yo me sentí a los 6 años, al principio, culpable por la enfermedad de mamá. Gran parte de mi adolescencia sentí vergüenza por lo que yo era. Y eso no lo podía arreglar en las aguas del bautismo. Yo no me paraba seguro ante la gente, ni hubiese soñado ni en 1.000.000 de años inspirar a otros. Nunca. Porque yo me sentía avergonzado de lo que yo era. Y eso es lo que el Señor trata de erradicar de nosotros. Porque a partir de estos incidentes vamos por la vida sintiéndonos que no damos la talla, que ni Dios nos debe amar, que nos soporta porque Cristo se le pone en el medio y dice: no lo mates, Dios. Nos dijeron eso. Que con todo gusto Dios te liquidaría, pero Cristo se le interpone y le muestra las marcas y dice: no, morí por él. Está bien, ya te voy a agarrar. Esa es la imagen que tenemos mental. Nos olvidamos que de tal manera que Dios te amó,
No porque Cristo vino a la cruz, te amó antes de Cristo. No es que si no ve, él te amó después de Cristo y te ve a través de Cristo, porque si no, no te puede ver. No, Él de tal manera Dios te amó antes de que viniera su Hijo. Por eso lo mandó al Hijo, te amó antes. ¿Estoy siendo claro o no estoy siendo claro? ¿Sí? Miren esta reflexión que se rieron, no sé por qué en el primer servicio, espero que ustedes sean más serios. La vergüenza se parece mucho al colesterol. Bien. Son más serios que el servicio anterior. ¿Por qué pienso que la vergüenza y el colesterol se parecen en algún punto? Porque la vergüenza llega a nuestras vidas de dos formas: la buena y la mala. Hay una vergüenza buena, la que te hace que te vistas. No queremos ver lo que hay debajo. Que te pongas una faja que apriete al hombre fuerte o a la vieja mujer. Que te lave los dientes por amor al prójimo. Me da vergüenza no lavarme los dientes. Que te pongas desodorante, por favor. Eso no es unción, es sudor. Esa es la vergüenza buena. En términos espirituales, la vergüenza de, ay, metí la pata con Dios. Qué mal me siento, quiero arreglar las cosas con Él. La vergüenza que viene con la convicción del pecado del Espíritu Santo. Y después está el colesterol malo, la vergüenza mala que tapa las arterias espirituales y provocan un infarto en el corazón. La vergüenza que no te deja acercarte a Dios, la que obstruye las arterias. Esa sensación de vergüenza, ese instinto edénico que viene desde el huerto. ¿Qué creen ustedes que hubiese pasado si después de pecar Adán y Eva corren a los pies del Maestro? Hubiesen corrido a los pies de Dios. Pecamos, desnudos como estaban. Le confiesan, abren su corazón y piden piedad, conociendo al Dios de gracia que conocemos hoy. Porque algunos creen que en el viejo pacto Dios era un Dios malhumorado y que se ablandó entre Malaquías y Mateo. Es el mismo Dios. Si hubiesen corrido a los pies de Dios, ¿qué hubiese pasado en el huerto? Bueno, la hipótesis es que tal vez Dios los perdone. Otros dicen, no, tenía que pasar lo que pasó. Lo que sea. Conociendo a Dios. ¿Por qué conozco a Dios? Porque yo siempre le repito a mis hijos, a nuestros hijos le repetimos esto: cuanto más grande sea el lío que hayas hecho, más rápido corre hacia nosotros. Más rápido. Metiste la pata, rápido. A papá y a mamá, rápido. Cuanto más grande sea el lío. No hay algo así como, hasta tal lío, ven a casa. Después, si me vas a traer problemas con la policía, no me llames. Cuanto más grande es la metida de pata, más rápido corre. Y lo mismo va para la iglesia. Cuanto más lío hayan hecho, más rápido vengan a congregarse. No escapen, no huyan, no se escondan. No importa lo que hayas hecho, esto es un hospital del alma. Entonces tú dices, metí la pata feo, no puedo ir a la iglesia. ¿Cómo no? Más rápido tienes que correr. Cuando alguien comete un error y escapa, y en vez de correr a la cruz, corre diametralmente hacia el lado opuesto, perpetúa su nombre para mal, cambia su identidad. Adán y Eva nos dejaron el triste y horrible legado del quebranto. El quebranto de la relación con Dios. Y esa fue la intención de la serpiente: romper la relación de Dios con sus hijos. Eso es lo que ocurrió. ¿Cómo te sientes cuando caes, cuando le fallas a Dios? ¿Cómo respondes normalmente? Hagan de verdad una introspección. No somos de escondernos. Queremos primero enmendar, arreglar las cosas, arreglarlas por nuestra cuenta y después le daremos una explicación a Dios. Señor, yo puedo explicar esto, pero solo déjame unos días. Y escapamos. Y eso no funcionó en el huerto, ni funciona ahora. ¿Cómo Adán y Eva le van a ocultar a Dios que están rotos? ¿Qué hace Adán y Eva? Lo que hacemos todos: nos metemos en un sótano húmedo, en un sitio donde no nos puedan encontrar por mucho tiempo, en un altillo,
En un lugar o alto o bajo, pero donde estemos seguros. Yo lo hice. Una frase desafortunada, poco feliz de mi papá, hizo que yo me ocultara mi personalidad. Yo dije, no quiero que nadie me conozca. Yo voy a tratar de ocultar cómo soy porque te voy a defraudar. Todos tenemos nuestros escondites y sótanos preferidos. Hay de los que se esconden tras la comida, porque dicen es lo único que puedo controlar o no. Y entonces, ya sean obesos o bulímicos y anoréxicos, ellos creen que la comida es lo único que está bajo su control y ahí se esconden tras la comida. Ya sea que la vomites o la comas con voracidad, hay de los que su escondite se llama comida. Otros, los más comunes, se esconden tras las cosas. Tú sabes, una cartera más, un par de zapatos más, un vestido más y estaré satisfecho o satisfecha. Y luego, claro, el escondite otra vez te deja ver. No hay zapatos, no hay traje que pueda ocultar el quebranto ni el dolor. Siguen siendo los mismos árboles que torpemente trataron de ocultar a Adán y a Eva. Otros se esconden tras las relaciones afectivas y van de pareja en pareja, diciendo ninguna pareja me satisface, ninguna me da lo que yo necesito. Y no te la pueden dar porque el problema viaja contigo. No hay una persona perfecta para ti, por una sencilla razón: tú no eres perfecto. Aleluya. Si alguien busca una iglesia perfecta, no la encontrará, porque si la encuentras, tú la echarías a perder. Yo la echaría a perder. ¿Cómo voy a buscar la perfección cuando yo no la puedo ofrecer? Pero así somos. Y nos escondemos tras relaciones afectivas y andamos de pareja en pareja, en cama, de relación en relación, pensando, esta sí me hará feliz. Si es un escondite, no te hará feliz. Tarde o temprano se verá que estás roto o rota. Otros se esconden tras el ministerio. Ese fue mi escondite favorito, el ministerio. Debo confesarte que por muchos años yo me escondí tras el ministerio. Yo siempre pensé que si yo oraba por ti, si yo te bendecía, si yo te inspiraba a ti o a quien Dios me pusiera delante, yo podía tapar mi yo real. Y de alguna manera era como cortar el césped más rápido que mis hermanos para que Dios me amara. Tengo tu tornillo, tengo tu tornillo, tengo tu tornillo, tengo tu tornillo. Sentía que de esa manera yo me ganaba la aprobación de Dios. Que si yo compartía el amor de Dios contigo, de alguna forma yo estaba oculto. Y por supuesto, yo nunca dejaba que tú me conocieras porque temía que dijeras, tu padre tenía razón, eres un fraude. Y me oculté. Tras el servicio a Dios, tras hacer mucho, tras llenar la agenda, hubo momentos de mi vida que viajaba toda la semana. Y el tema era llegar y predicar e irme rápido. Y quienes no me conocían decían, qué petulante este tipo, no saluda a la gente. Pero era el temor a que me conocieran. Era el temor de no estar a la altura de lo que se esperaba que fuera un hombre de Dios. Y ahí empieza la simulación. Ahí empieza el mostrar lo que no somos. Ese fue mi escondite, el ministerio por muchos años. O tal vez sea otro tu escondite, pero es tan tenebroso, tan lúgubre, que ni siquiera lo puedes identificar. Y tú dices, ¿cómo saliste de ahí? Vamos. ¿Cómo se supone que sales de un escondite así? ¿Cómo rehaces tu vida? ¿Cómo te abres paso en el mundo adulto sano? Te diré cómo. Con la misma pregunta del huerto. Lo mismo que Dios le preguntó a Adán. De allí estuvo la respuesta por la cual yo pude salir. Poco después que Adán pecó, dice Génesis 3:9, Dios lo llamó y le preguntó, ¿dónde estás tú? La Biblia no menciona la inflexión de voz que pudo haber tenido Dios al llamar a Adán. Porque uno puede interpretar que Dios está diciendo, ¿dónde rayos te metiste? ¿Dónde demonios estás? Yo no creo que Dios esté hablando con esa inflexión de voz. Pienso que la voz sonó triste.
Pienso que ¿dónde estás? Estaba impregnado de gracia, esperando que corran hacia Él. Dios sabía que iban a meter la pata, así que supongo que en algún punto Él todavía soñaba, ansiaba, si se me permite el término, que corrieran hacia Él. ¿Recuerdas si alguna vez perdiste un hijo en el mall, en alguna parte durante unos minutos? ¿Cuál es tu reacción? Te diré cuál fue la de mi mamá cuando me perdí una sola vez. Me dijo, ¿dónde te metiste, desgraciado? Me pegaba y me abrazaba, me pegaba y me abrazaba, me pegaba y me abrazaba, me pegaba. No te me vayas mal, te quiero, me haces sufrir. ¡Ay! Me pegaba. Yo digo, ¿podríamos evitar la pegada? ¡Ay, desgraciado! Si te llegas a morir o te pasa algo, yo me muero, me pegaba. Imagínate si no me llega a querer. Aquí Dios no les quería pegar, porque a diferencia de mamá, que no tenía la menor idea dónde yo estaba, Él sí sabía dónde estaba. Pero les hace una pregunta retórica. No espera una respuesta. No se olvidó Dios cómo diseñó el huerto y ahora no recuerda en ese sinfín de árboles dónde están. Te dice, ¿dónde está? Pero no pregunta, ¿por qué te escondes? Siempre nos parece que el Señor preguntó, ¿por qué te escondes? Por la respuesta que da Adán. Adán responde algo que no le está preguntando Dios. Tú estás respondiéndole algo a Dios que no te está preguntando. Porque cuando Dios ve la vida que llevaste o lo que te pasó, conoce tus escondites. ¿Dónde te ocultas para que no te duelas? Las relaciones, el alcohol, qué sé yo, el sexo. Él conoce. Cuando te dice ¿dónde estás?, no espera una respuesta de por qué estás haciendo lo que haces. Es una invitación a salir del escondite. ¿No recuerdan cuando jugábamos al escondite, a las escondidas? ¿Dónde están? ¡Salgan! La invitación es sal. Donde quiera que estés, sal. Sigo siendo el Dios del huerto y sigue siendo mi hijo. Cuanto más grande sea la metida de pata, por Dios, corre hacia mí. ¿Dónde estás? Y Adán interpreta que le preguntan ¿por qué? Le está preguntando ¿dónde? Y es muy revelador lo que contesta Adán. Él dice, oí tu voz y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. No te pregunté por qué, ¿dónde? La pregunta sigue hoy firme. ¿Dónde te escondes? Sal. No, pero yo, lo que pasa es que de pequeño me abandonaron. No me digas el por qué. Yo estuve ahí, dice el Señor. Yo te vi, conozco tu sufrir. ¿Dónde? No, pero te voy a explicar el por qué. ¿Dónde? No el por qué. Oí tu voz, tuve miedo, sentí vergüenza y me escondí. Ahí está el colesterol malo. La vergüenza mala. Ahí te das cuenta que la vergüenza mala tiene una voz más convincente que la del propio Dios. La vergüenza mala tiene una voz más potente y convincente que el mismo Dios cuando la dejas crecer. La sangre de Cristo quiere fluir y la vergüenza mala tapa las arterias. No, te amo, no, te amo, no, tú no me estás amando, sí, no, tú no me puedes amar. Déjame que te explique, no me expliques. Es increíble que esto nos ocurre a nosotros. A mí muchas veces Dios me pregunta ¿dónde te escondes, Dante? Y yo todavía sigo dándolos por qué. Y hay que entrenar nuestros corazones para que escuchen el amor de Dios por encima de nuestra vergüenza. Adán y Eva no pudieron disimular su vano intento de esconderse. El quebranto era evidente en su rostro. Ahora estaban agachados detrás de los árboles con rostros torcidos del dolor y del miedo. Y a partir de ahí empezaron a aparentar. Hasta la fecha. Una vez fui a un congreso, hace muchos años, unos congresos de predicadores, había muchos gringos. Y yo me sentí, en ese entonces yo tenía el multiúnico traje azul que planchaba en los hoteles y me quedaba brilloso. Y yo decía, tengo un traje tornasolado. Pero era de lo viejo que estaba.
Y cuando fui a predicar ese congreso, unos predicadores, unas ropas, unos diseñadores, y había uno de los, no diré cuál porque al cabo no importa, que era un rockstar. El tipo era, cuando no caminaba, levitaba el tipo así. ¡Oh! Tenía todo. Si se podía poner aretes, se los ponía, pero quedaba feo. Pero se ponía todo. Corbata así grandota, traje rayado a lo mafioso. Todo era de calidad. Y yo prediqué ese día, hablé de las heridas del alma. Y hablé de la arena del desierto, de la vida que a veces se nos mete y nos lastima. Y veía a este hombre que estaba con todo su bagaje de cosas, que lloraba. Y después nos fuimos a un sitio en privado a tomar algo y se saca su Rolex de oro. Me dice: Dante. Yo dije: ahora me lo da y me muero. No predico otra cosa que no sea las heridas del alma por el resto de mi vida. Se saca el Rolex así y me muestra que tenía las marcas de un intento fallido de suicidio. Le digo: ¿de cuándo? Pensando que era de algo de cuando no conocía a Dios. Me dice: no, hace relativamente poco. Tengo bajones anímicos, nadie sabe. Estas son mis heridas, ¿ves? Nada más que en lugar de acudir al mantel de la gracia, él tapaba elegantemente con un Rolex que estaba roto. Yo dije: ¿cómo se puede ocultar el quebranto con tanta elegancia? Con peinados ostentosos, con botox, con operaciones, puedes tratar de retrasar un poco el tiempo, pero nunca podrás ocultar el dolor. Nunca. Lo único que puede tapar el dolor es la gracia, la sangre de Cristo. Lo demás son cosas, son escondites baratos, sótanos húmedos. Te hartarás de estar allí. Una casa propia, una green card, una ciudadanía no te sanará. No quitará las heridas de tu alma. Y yo me acuerdo cuando vi a ese hombre y dije: no le sirve su ropa para ocultar tanto quebranto. Y es lo mismo que piensa Dios cuando ve el patético intento de Adán y Eva de taparse con unas hojas, que era lo más grande que encontraron. Unas hojas de higuera. Cuando vio el patético intento de taparse, les cosió. Fue el Padre Celestial el primer costurero, no mandó un ángel. No hizo que apareciera un tapado de piel. Dicen que el Padre les cosió. Eso es amor. Una madre cosiendo para que el hijo no pase vergüenza. Aun cuando se está por ir a la fiesta y se le rompió la cremallera o algo. No, ven que te coso. No, mamá, no se va a notar, me tapo. Vení que te coso, condenado. Y le coses. Dios cosiendo. ¡Wow! Conozco al Dios que nivela las montañas, que pone al océano en sus cauces, que deja que las estrellas graviten en su lugar. ¿Dios cosiendo? ¿Dios desastre? El primer sastre no fue Christian Dior ni Hugo Boss. Fue Dios. Y les cosió túnicas de pieles y los vistió. ¿Pieles? ¿De dónde sacaría pieles si ellos tenían no podían matar? No había una orden de Dios que mataran las vacas antes del pecado, por ejemplo. ¿Dónde sacaría las pieles? Dios estaba mostrando una metáfora de que algo tenía que morir. Alguien tenía que morir para que ellos estuvieran cubiertos de la vergüenza. Pocos años después no serían unos animalitos, sería el Hijo mismo de Dios que tendría que verter su sangre para tapar la desnudez, para que no se dé cuenta que estás tullido. ¡Aleluya! Eso es gracia. Di conmigo: eso es gracia. ¡Aleluya! Así que si hoy te atreves a ponerte el atuendo que te hace Dios, es la mejor ropa. Te hace ver como príncipe. Recuerda, nunca es la ropa, es la clase. Nunca es la marca, es cómo la llevas. Y la clase la tienes dentro. La clase es cuando te sanas y luces una ropa de marca o un trapo. Lo luces. Yo luzco en pijama.
Porque cuando Dios te sana, cuando un día dices, no ocasioné el cáncer de mi madre. No fui yo. Es más, Dios quería que naciera. Dios hizo que naciera. Y si no hubiese sido por ese cáncer, los Goebbels no hubiésemos conocido a Dios. Y yo hoy no los estaría inspirando a ustedes. Encontré el propósito. Es como ver un tamiz maravilloso y detrás los hilos entretejidos. Nada más que toda la vida yo estuve mirando los hilos. Hasta que un día me di vuelta y de frente había un tamiz perfectamente diseñado. Es como veas la vida y de qué lado te pongas para ver tu propia vida. Yo puedo contarte historias tristes mías toda la mañana y que todo el mundo llore si me quedo de este lado de los hilos. Pero del otro lado se ve bien, el mantel me queda bien. El mantel te queda bien. Se llama gracia de Dios. Tienes que reconciliarte con ese niño gordito, flaquito, flaquita que fuiste, con las trenzas horribles, con pecas, sin pecas, con faltando dientes, y decir, ese niño es este adulto de hoy. Y yo no fui culpable de nada, ni ahí, ni en la adolescencia, ni en la juventud. Y si lo fui, el martillo del juez replica y dice, no culpable, inocente. Así que está bien que no estés bien. Está bien que estés triste. Para eso somos una familia, para ayudarte. Ama y déjate amar. Ese es el Dios tan distinto a lo que la religión nos quiso mostrar. Un Dios que te ama, un Dios que te tiene paciencia, un Dios que su misericordia no se agota, un Dios que sigue creyendo en ti, un Dios que no importa si cortas el césped rápido, lo cortas lento o no lo cortas, Él no cambiará el amor. En el calendario occidental, la vida tiene sus estaciones, sus temporadas,
Y yo decía en el servicio pasado lo mismo que ahora, que en realidad no es tan exacto, porque el calendario es predecible. Tú miras el calendario semanal y sabes que después del lunes viene el martes, y después del martes el miércoles, y así sucesivamente, y ves el mes, y sabes que si estás en septiembre, luego viene octubre. Si estás en diciembre, hay cambio de año. Viene el otoño y luego sabes que cambia la estación, pero en las estaciones de la vida, de pronto estás viviendo un momento soleado, un momento de marea baja, no digo de suma felicidad, pero sí esos momentos donde dices, no me enfermo, tengo para comer, tengo lo necesario, tengo una familia, y en una hora la temporada puede cambiar diametralmente porque es como que se inmiscuye sin advertencia un nuevo tiempo. Aquí hay mucha gente que me ha contado que una llamada telefónica le hizo añicos los planes, la agenda, el presupuesto. No es de extrañarse que a veces una internación de último momento de un niño, de alguien de la familia, haga que tus planes financieros se deshagan, que todo lo que tenías pensado hacer en los próximos meses quede hecho añicos o trizas. Tan pronto te das cuenta que te llega el bill del hospital, de la internación, de los medicamentos. Por poner un ejemplo, hay otras cosas más graves, como puede ser un golpe, un shock, el enterarte de algo que de pronto hace un sismo en tu corazón y todo lo que creías que estabas construyendo se desmorona como un castillo de naipes. Y esto no es patrimonio del que no tiene a Dios, porque esa es la falacia, pensar que las tribulaciones vienen para los que no tienen a Dios o en su defecto los que lo tienen pero están haciendo las cosas mal. Yo me crié en iglesias así, donde se miraba con espíritu de sospecha y desconfianza a aquel que de pronto le tocaban momentos económicos frágiles, o aquello cuya salud de pronto empezaba a desmoronarse. Inmediatamente la reprimenda era: te estás enfermando porque debe haber un pecado oculto, algo que no confesaste. Si estás en crisis financiera es porque no diezmas, y si no diezmas es porque a lo mejor tampoco tienes para hacerlo porque estás desobedeciendo a Dios, o el empleo que tienes no es el que el Señor le agrada, o no tienes empleo porque algo hiciste mal. Siempre hemos visto la crisis como la mano negra de Satanás, y nos cuesta entender que a veces las crisis, los desiertos, los momentos duros que nos toca atravesar, las temporadas por los hospitales, incluso aquellas que son más serias, que nos llevan a caminar por la grama de un panteón, de un cementerio, son permitidas por el Señor, nos guste o no nos guste. Y sé que esto puede sonar anti-victoria o anti-mensaje positivista, pero el pastorear una congregación día tras día, semana tras semana, en esta última década, me ha enseñado que las tribulaciones, los momentos tristes, son parte de la vida. Ignorarlo es una torpeza. Decir que no vas a tener derrotas en la vida, momentos tristes, es una canallada de parte de los que nos toca la providencia de que ustedes nos presten los oídos. Es una canallada decir, no, si estás en derrota es porque Satanás tiene algo contra ti necesariamente. Sí, tiene algo contra ti, Satanás te odia, pero no necesariamente lo que te está ocurriendo proviene de la mano de Satanás. Yo creo que hay crisis, hay cosas que Dios permite por una razón, por un proceso. Temporadas que de pronto no sabes por qué, ¡fum!, cambia tu vida tal como la conocías. De pronto los problemas empezaron a rodearme como un enjambre de abejas cuando menos lo estaba esperando. ¿Qué lectura hacemos? Yo digo que uno toda la vida toma decisiones. La vida son decisiones. No se puede vivir de modo que la vida nos pase por arriba y esperemos que el destino, la suerte, la timba, la tómbola decida por nosotros. Hay que decidir. La vida se vive de manera intencional. Uno toma decisiones todos los días, desde qué pasta dental va a utilizar, si se va a peinar o no se va a peinar, si por amor al prójimo se pondrá desodorante o no. Uno decide cómo se va a vestir y si a la noche comerá bistec, pollo, pizza. Son decisiones que no trascienden y ni definen la vida de nadie. Y después están las otras decisiones. Las otras que tomamos en días soleados, en días de zozobra, en días de marea baja. ¿A qué me voy a dedicar? ¿Qué carrera voy a seguir?
¿Cuál va a ser mi llamado, mi ministerio? Con la mente fresca, sin problemas a la vista, sin un frente de tormenta. Son decisiones que por lo general solemos no equivocarnos. Y después están las otras, las decisiones que uno tiene que tomar bajo tormenta. Cuando estás echando el agua, los vientos huracanados, y uno tiene que decidir. Esas decisiones son las más complejas porque uno no tiene la mente totalmente clarificada. Y ahí es cuando nos podemos equivocar. Cuando decidimos bajo tormenta, cuando decidimos bajo presión, cuando decidimos tristes, o lo que es peor, tomamos decisiones demasiado cansados. Y no hablo del cansancio físico que se puede reponer tras 8 horas de cama o 6 horas. Hablo del cansancio del alma, cuando estás agotado, cuando todo hace que a tu alrededor parece que se viene contra ti en un frente de tormenta y estás intolerante y te cansa cualquier cosa. Ahí tomas una decisión y posiblemente estés equivocado. Hay gente que se ha casado bajo tormenta. Hay gente que se ha divorciado en medio de una tormenta. Hay gente que ha abortado bajo una tormenta. Y luego se arrepienten toda la vida porque no era el mejor momento para decidir o para tomar ese tipo de decisión. Si vas a la cárcel, te vas a encontrar con mucha gente que bajo presión tomó la decisión incorrecta. O sea, todo mundo vamos a tener complicaciones. La vida, como digo siempre, no es un paseo por el parque. La vida es compleja. Amar duele, emprender causa adrenalina, soñar cuesta. Trabajar duro tiene su precio y también su paga, pero su precio, cada cosa que nosotros hagamos tiene su costo. Pero sin embargo, cuando la gente en esa presión emocional, bajo tormenta, toma decisiones, a veces se lamenta toda la vida. Y digo, si vas a la cárcel, te vas a encontrar con gente que dice por 1 minuto, por 2 minutos, si lo hubiese pensado mejor. Y como esas decisiones hay otras que no te cuestan la cárcel, pero te cuestan una quiebra financiera, un matrimonio infeliz, un sitio donde no querías vivir y te arrepientes porque todo se basa en la decisión. Los Angeles Times publicaba hace unos meses atrás la noticia de alguien que había sido asesinado, un vecino que había sido asesinado con un cuchillo de carnicero, y por las huellas, por el ADN, dieron con la persona que había cometido el ilícito. Cuando llegaron a verlo y a detenerlo, él dijo: no fui yo, fue mi hermano. Quiso acusar al hermano, un hermano gemelo. Pero la treta no le resultó porque ya la policía había estado con el hermano gemelo y el hermano gemelo tenía un récord intachable. 0 antecedente criminal. Sin embargo, que acusó al hermano, había tenido entradas en la policía, multas, mucho background, que inmediatamente lo condenaron. Y los sociólogos estudiaron el caso y llegaron a la conclusión, o arribaron a la conclusión de que ¿cómo puede ser que 2 gemelos, criados en la misma casa, que responden a los mismos padres, que comen el mismo cereal por la mañana, que juegan con el mismo perro, que tienen supuestamente el mismo entorno, uno tiene un récord intachable ante la ley y otro es un delincuente y pasará el resto de su vida en la cárcel en prisión perpetua? Gemelos. Y llegan a la conclusión, insisto, que todo tiene que ver con la decisión. Uno de ellos, ante una crisis, decidió mal. El otro decidió bien. Siempre las tormentas nos hacen decidir. No podemos estar exentos de problemas. El tema es qué hacemos cuando estamos bajo tormenta. ¿Qué decisión tomamos? El sufrimiento va a venir, el dolor va a venir. Si alguna vez la vida, Dios te lleva a otra ciudad y te congregas con otro pastor y te dice que si estás en derrota o pasas por crisis es porque te apartaste de Dios y eso es obra de Satanás, no le creas. Es un embustero. Porque la vida tiene cosas lindas, maravillosas, pero también el Señor prometió que tendríamos aflicción. Y como el Señor nos habló hace unos días atrás, está bien que a veces no estés bien. Está bien que estés pasando crisis. No eres raro. Dios no te abandonó. No es que te falta unción, ni decir las palabras proféticas, ni que no estás empoderado. No. Lo que sucede es que es la vida. Y a veces los pastores nos volvemos embusteros. Decimos 2, 3, 4 palabras para que la gente nos grite, nos diga aleluya. Y después te encuentras con la vida real. Y la vida real es muy diferente a lo que se puede arengar detrás de un púlpito o en un stage. La vida real es real.
Y yo no te estoy diciendo que vas a vivir de tristeza en tristeza, pero sí que van a venir tormentas, porque el Señor lo prometió. Edifique sobre la roca o edifique sobre la arena, el pronóstico para ambas casas, tormenta. Sobre la roca permaneces, sobre la arena grande es tu ruina, pero tormenta para los dos. No promete el Señor días soleados eternos para los que edifican sobre la roca, como se cree en ese evangelio que se predica tanto hoy, de que tienes que vivir siempre en victoria en victoria. A veces no, a veces son temporadas largas que el Señor te quiere enseñar a vivir en la escasez. Y tú dices, ¿Dios es un Dios de escasez? No, lo diré otra vez. Dios es un Dios de prosperidad y de abundancia, pero a veces quiere enseñarte a vivir en la escasez. De otro modo, como dirás lo que dijo Pablo, sé vivir en pobreza y sé vivir en riqueza. Sé tener en todo y sé lo que es que me falte todo. ¿Cómo lo aprendes si no es en la universidad de la vida? ¿Cómo sabe Dios que tu gozo no está regulado por la cuenta bancaria? ¿Cómo sabe Dios que tú vas a adorar igual cuando estás con los dos pies en tierra o cuando tienes que hacer el equilibrio porque sube el agua? Dios necesita saber que tu gozo y tu congregarte y tu fidelidad no depende siquiera de tu salud. Todos queremos tener salud, nadie nos gusta ni tener un resfrío. Sin embargo, el Señor dice, ¿cómo sé que aún seguirás siendo fiel cuando la salud se ponga frágil? Cuando eventualmente envejezcas. Porque si Cristo no viene antes, todos vamos a envejecer. Bueno, yo más tarde que tú, obvio, pero vamos a envejecer. Algunos envejecerán dignamente, otros no los querremos ni mirar, pero envejecerán. Y junto con la vejez, ya la vista no será la misma, las fuerzas no serán igual, los dientes no estarán allí, vendrá la celulitis, la varices, la artritis, la próstata, orinarás mucho más seguido de lo que orinas ahora. Esas cosas vienen, recibe esta palabra profética de parte de Dios. La ley de gravedad se cobra a sus víctimas. Hay cosas que nunca volverán a estar en su sitio. No hay botox que lo pueda arreglar. Eso viene. ¿Y qué es eso sino una enfermedad paulatina? En la vista, en los oídos, en la voz. ¿Qué es eso? ¿Cómo nos vamos de esta tierra si acaso no nos vamos deteriorando todos los días un poco? Imagina que Dios solo podría estar con la gente joven, solo con los que esbozan salud. Imagina que Dios solo bendice a los que tienen mucho dinero ahorrado en el banco. Bueno, los hispanos entonces no seríamos bendecidos casi ninguno. Sin embargo, es lo que se nos ha predicado durante años. Y entonces, cuando uno empieza a pasar crisis, uno lo quiere ocultar porque teme que ha hecho algo malo. Teme que tuvo que haber hecho algo de modo que Dios quitó su mano. Todos tenemos que decidir. Dios no nos diría que tengamos que decidir si no nos pusiera opciones. Y Él nos pone opciones. Él en Deuteronomio 30:19 dice, hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. He aquí pongo al cielo y la tierra como testigo de la decisión que tomes. Ay, si eligieras la vida para que tú y tus hijos puedan vivir. Puedes elegir esa opción al amar, al obedecer, al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Esa es la clave para tu vida. Deuteronomio 30:19. Dios dice, tú puedes elegir vivir bajo bendición o bajo maldición. Nunca dijo, tú puedes elegir con buen crédito o con mal crédito, tener casa propia o rentando. No habla de eso. Habla de vivir en bendición por sobre todas las cosas, te vaya bien, te vaya mal, tengas 50 años y estés soltera, o hayas tenido 3 matrimonios, 5 maridos has tenido, el que ahora tienes ni siquiera es tu marido. Tengas suegra, no tengas suegra, te hayas casado afortunadamente con una huérfana, no sé cuál es tu situación, pero el Señor dice, tú tienes que elegir estar bajo bendición o bajo maldición, bendición o maldición. Ahora, este es el punto. En condiciones normales, con un día soleado, cuando la vida te está yendo bien, uno sabe cómo decidir. Pero cuando a veces estás tan triste, el Señor me ha mostrado mucho en mi corazón que muchos
viven una tristeza inexplicable. Los psicólogos la llamarían una bulia, una depresión blanca. Se le llama depresión blanca a la depresión que ni siquiera tiene una razón de ser. Porque la depresión puede venir de un luto, de una tragedia, de un infortunio. Pero a veces las personas se ponen tristes porque sí. No estoy minimizando lo que sientes, al contrario, trato de ver la patología, qué es lo que te pasa. A veces es un cansancio residual llamado estrés, surmenage. La vida no te dio tregua por tantos años, capaz que vienes desde jovencito trabajando con 2, 3 empleos, porque tienes que sacar adelante una familia y tú no lo sentiste en ese momento y hoy tienes 40, 50, 60 años y te viene un cansancio de golpe que no sabes de dónde. Siente que se te vinieron los años encima. Hay una explicación médica para eso. Fueron años de estar librando batalla, como los que estaban en el muro de Nehemías, que con una mano tenían la pala y con la otra una espada. Cuando tienes que trabajar y además pelear contra las injusticias, contra la discriminación, contra la falta del manejo del idioma, con la indocumentación, causa un cansancio tan grande que un día te estás tan estresado que pueden pasar 2 cosas. O te enfermas, porque el cuerpo somatiza. La somatización es que el cansancio del alma hace que bajen las defensas del cuerpo y te agarre cualquier enfermedad que anda por ahí. Te resfrías, te bajan las defensas pulmonares, las células están abiertas a cualquier enfermedad, a cualquier peste, o en su defecto te agarra una tristeza sin sentido. Y a veces hay gente que me dice: pastor, ora por mí porque estoy triste. Le digo: ¿por qué? No sé. Y yo no me río ni digo: pero bueno, victoria, victoria, repita conmigo, victoria, victoria, empodérate, aleluya, diga conmigo, gloria, y lo mando a la casa. Porque es desconocer una vida atrás, un background. Y es gente que se está hundiendo en un pantano y que no tiene ganas de pelear, quiere rendirse. Le pasa a cristianos, le pasa a pastores. Hace menos de un año un pastor aquí de California se suicidó, un hombre de Dios, americano, con una iglesia creciente, y la esposa dice: yo no puedo creer no haberme dado cuenta de la tristeza que tenía mi esposo. Parecía que él era feliz cuando ministraba, pero llegaba a casa y entraba en unos pozos. Usted dice: un hombre de Dios, ¿y qué lo agarró Satanás y se endemonió? Esa es la lectura más fácil, se endemonió. Yo tengo otra lectura. Viene en crisis, porque las crisis vienen para todo el mundo. El Señor le dijo a sus amigos, a sus discípulos: vienen aflicciones, vienen momentos difíciles. La pregunta no es si van a venir o no, la pregunta es: ¿qué vas a decidir? Porque así como 2 gemelos, uno es un delincuente, el otro tiene un récord intachable y ambos se criaron bajo la misma casa, así hay creyentes que escuchan el mismo sermón, tienen el mismo pastor, se congregan en la misma iglesia, y ante una crisis financiera uno se acerca más a Dios y el otro se manda a mudar. Ante una enfermedad hay familias que se aferran a Dios más que nunca. Y tú le dices: ¿qué sientes de Dios ahora que estás enfermo, que el cáncer vino? ¿Qué sientes? Que Dios es soberano, que Dios sabe por qué. No me gusta, no me lo esperaba, es una temporada que se justapuso a lo que estaba viviendo, pero Dios tiene un plan. Y hay otros que dicen: no, Dios me abandonó, algo hice mal, Satanás se ensañó, ¿para qué viene la iglesia? Ambos, gemelos. Uno decide bien, el otro decide mal. Y yo siempre me pregunto: ¿por qué alguien decide mal cuando está bajo tormenta? ¿Por qué alguien se deprime y no quiere salir debajo de la manta? Y otros de alguna forma cobran fuerzas y siguen peleando a la vida. Insisto, la lectura fácil es decir: es que unos son más ungidos que otros. No, no es así. Algunos son más fuertes que el otro. No necesariamente. Las crisis vienen porque Dios nos quiere enseñar ciertas cosas que solo se aprenden cuando uno pasa momentos tristes. Si tú me dijeras: Dante, flaco, ¿cómo es que conociste al Señor? ¿Cuáles fueron tus momentos más íntimos con Él? No fueron en un estadio. No me relacioné con Dios ministrando a una multitud o a un gentío. Fueron los momentos de quietud, de oscuridad, donde pude oír a Dios. Me dices: ¿volverías a vivir esos momentos? No, claro que no. Yo no elegiría eso ni para ti ni para mí. Pero hoy me di cuenta que si Dios no lo hubiese permitido, yo no conocería su voz.
Yo no podría conducir, liderar una congregación si yo hubiese sido un pusilánime que a la primera tormenta abandono. Dios hizo de mí un piloto de tormenta. Alguien que siempre dice, vamos a salir adelante, no importa cómo. No tenemos dónde congregarnos, vamos. A veces no sabía ni para dónde, pero yo tenía que pararme en la fe, porque eso lo había aprendido ¿en dónde? En la crisis, en los valles de sombra, en los valles de muerte, en los valles de soledad. ¿Para qué sirve la crisis? Para 2 o 3 cosas que son muy importantes, y esto es lo que quiero que sepas que Dios te está enseñando. Primero, te expone ante el resto. Uno cuando se ve en crisis no lo quiere mostrar, no quiere que nos vean. Por eso, cuando nos preguntan, ¿cómo estás? Decimos, bien. Nadie dice, quiero matar a mi suegra, quiero ahogar al bestia que duerme conmigo. No tolero más a mi cuñado. Nadie dice eso. Todos dicen, bien. No queremos que nos noten. Encima, hay una cultura evangélica de no mostrar que somos de carne y hueso. Porque eso parece que no fuéramos espirituales. No van a oír por ahí mucha gente diciendo, ¿cómo estás? Y con problemas matrimoniales, como todos. La mayoría te dice, ay, acá ando con mi cañoncito de dulce de leche, lo amo tanto. Y vos le ves la cara al marido que más que dulce de leche, tiene una amargura encima. Pero enseguida levantamos la fachada a ver si piensan que Satanás se nos metió en el matrimonio. Otros, ¿cómo está financieramente? Bien. Algunas cositas, pero ya vamos a seguir adelante. Y está bien no estar bien. Lo vengo diciendo de parte de Dios hace días. De otro modo no vas a recibir ayuda. Pero ¿qué hace la crisis? Te expone. Job, para los que no conocen la historia, les cuento muy rápido. Un día hay una plática, una charla cósmica. Dice la palabra que el enemigo, Satanás, le dice a Dios, mira, este Job te adora, te sirve porque hay un cerco alrededor, porque no lo puedo tocar. Pero si tú me permites, a mí me gustaría tocarlo un poquito. Me gustaría que su salud se ponga frágil, que le pase algo a su familia. Y yo te voy a demostrar que este tipo te adora, te sirve porque la vida es un canto para él. Tan pronto las cosas se pongan feas, él te maldecirá. Y Dios dice, no, está bien, te permito que lo toques, pero no lo mates, no le hagas daño a él, pero puedes tocar todo su entorno. Una plática que yo no quisiera que nunca Dios tenga con el diablo respecto a mí. Está bien. Y apenas Job empieza a tener crisis, los amigos vienen, los parientes, y a ver si te identifica. Y le dicen, entre otras cosas, este sufrimiento, Job, tiene que ser tu culpa. Tienes que haber cometido un pecado imperdonable. Atrajiste el mal a ti. ¿Cuánto nos identificamos con esto? Que en el momento más bajo viene un desubicado, para no decir un menso, y te dice algo así. ¿No habrá pecado en tu vida? Y te pone a veces en una situación tan tensa, donde encima que la estás pasando mal es culpa tuya. Encima que la enfermedad era una temporada que no esperamos, encima es culpa tuya. Yo recuerdo hasta creyentes que abrían la nevera o iban al baño y decían, un hijo de Dios no puede tener tantos medicamentos en la casa, ¿eh? Algo raro está pasando acá. Y sí, soy diabético, ¿qué va a pasar? No es que yo lo sea, pero es lo que a veces uno respondería cuando te ven que tienes un remedio o algo para la diabetes. Entonces hay gente que te juzga por lo que te está pasando. Por eso es que nosotros cuando tenemos una crisis lo tratamos de ocultar. Yo he pasado momentos muy difíciles, tratos de Dios, cuando me despidieron del empleo, cuando estaba solo, cuando estábamos solos, que no sabíamos a veces ni qué comer. Y ahí entendí que con algunos hermanitos yo no necesitaba a Satanás. ¿Te sientes identificado? ¿Te ha tocado gente así? Amén, dice, sí. Que tú dices, bueno, está bien que no colabore con el arca, pero que no ayude con el diluvio. Viene gente y te carga. Entonces ustedes dicen, ¿y eso es bueno? Tras la crisis, ¿me está diciendo que es bueno que Dios me exponga ante la gente? Sí. Ahora vas a ver por qué.
Al principio la exposición no nos gusta. Es feo que nos digan, hiciste algo malo, esto es producto de una mala decisión. Pero de pronto empiezas a entender que, independientemente de quién tenga la espada, Dios es soberano. Que aunque la injusticia viva en tu casa, Jesús también vive ahí. Y vas entendiendo muchas cosas, vas entendiendo que hay un momento que te empieza a importar poco la opinión de la gente. Que te das cuenta que no todos serán amigos tuyos. Que la gente es fácil llorar con el que llora, pero reír con el que ríe es una cualidad que no todos tienen. Si te va mal, a lo mejor hay un montón de gente que te va a dar consejo de qué hiciste mal. Te va bien y te hacen un hueco. Eso hace la gente. Si te va bien, te empieza a mirar de lejos. Si te va mal, se acerca y te dice, hay un pecado en tu vida. Algo estás haciendo mal. ¿Qué te quiere enseñar Dios con esto? Que hay un momento en que te tiene que importar un bledo lo que diga la gente. Hay un momento que tienes que aprender que no vives ni de los aplausos ni de las críticas. Tú vives del favor de Dios, de lo que Dios piense de ti, de lo que el Señor crea de ti. ¿Están conmigo? En el momento que te liberas de lo que opinen los demás, se te libera la cautividad de la mente. Si yo tuviera que dar un último consejo a mis hijos, a uno de ustedes, porque estuviera por partir y me dijeras, Dante, dame el último consejo, cosa que no creo que pase porque yo los voy a enterrar a la mayoría, pero supongamos que un niñito de acá crece y algún día tiene que cerrar mis ojos. Entonces, si yo tuviera que dar un último consejo, yo le diría que no te importe lo que diga la gente. Que no, esto no significa andar faltándole el respeto a todos, siendo grosero. Significa que todos los días, al final, cuando llegues a la cama, al final del día, te preguntes si estás agradando a Dios. Si Dios se agradó con tu corazón, con lo que hiciste. En una época donde las redes sociales parece que nos van dictaminando quiénes somos, en una época donde un like nos hace sentir bien y cuando nos bajan el pulgar sentimos como que lo hizo el César en el Coliseo Romano y nos van a comer los leones, hay gente que se deprime. Yo hablé hace poco con los jóvenes y me constataron que se deprimen. No me sigue más, no sé por qué no me sigue más, me quitó el like y se quiere suicidar porque no lo sigue más la amiga que está allá. Subí 2 brownies que cociné y no los comentó. ¿Really? ¿De verdad? ¿De verdad? Entonces uno vive una vida ficticia. Muestra en las redes no lo que somos, lo que queremos mostrar. Y nos muestran lo que ellos quieren mostrar. Y nos ponemos like el uno al otro. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, pasando unas vacaciones, qué lindo! Me consta de parejas que se sacan fotos súper, ultra, hiper, macro, extra felices. Y para sacarse esas fotos se pelearon. De verdad. Vení acá, sacate la foto, vení, no. Y tú dices, ay, qué linda pareja. Y se fueron insultando los dos porque no querían sacarse la foto, uno de los dos. Entonces las redes mienten. Las fotos con filtros nos hacen creer, le hacen creer al otro que somos lo que no somos. Entonces la foto, como le digo siempre a los muchachos, no es la cara de pato y el trasero así. No es la vida real. La vida real no es Instagram. La vida real no son las redes. La vida real es la vida real. Duele. No hay filtro, no hay Photoshop. No puedes producir las fotos de la vida. No las puedes producir, no puedes ponerle Photoshop al dolor. No hay filtros para las decepciones. No hay manera de hacer un búnker en el corazón. No hay manera de pixelar a quienes no te gustan. No hay manera de bloquear las críticas en la vida real. Eso pasa en la vida ficticia, la de las redes. Pero la vida real duele. Por eso Dios tiene que a veces exponerte ante la gente para que te cures de eso. Uno cree que para curarse de algo tiene que irse exactamente a la otra punta de lo que quiere evitar. Y no funciona así. Para que se te cure el miedo a volar,
¿Sabe cómo se te cura el miedo a volar? Volando. El miedo a volar no se te cura evitando los aviones. Si tú dices, tengo miedo a hablar en público, yo sé cómo se te va ese miedo. Hablando en público. Cuando tú le dices, Señor, dame paciencia, ¿qué le estás pidiendo al Señor? Que tus hijos se te pongan más rebeldes, que tu marido siga mojando el papel higiénico, que apriete el dentífrico por la mitad, que el condenado no se acuerde de tu aniversario. Es lo que pediste, hija. Paciencia. Para ejercitar aquello en lo cual no eres fuerte, es una dosis de eso. Así funcionan las vacunas, por si no lo saben. Las vacunas son una dosis del virus que quieres evitar. Entonces tu cuerpo genera un anticuerpo. Tu cuerpo genera un anticuerpo, no es un juego de palabras, contra ese virus. Te dan una pequeña dosis. Ahora nosotros nos vacunaron contra la fiebre amarilla para poder ir a África. ¿Saben lo que tenía esa vacuna? Una pequeña dosis de fiebre amarilla. Nos la dieron, dijeron, miren que pueden producir vómitos, mareos. Es una pequeña dosis la que el cuerpo puede resistir, pero que hace la bienvenida al cuerpo. El cuerpo genera lo necesario para evitar la enfermedad y entonces sales preparado para que la peste no te contamine. Eso es en la vida. Si quiere el Señor enseñarte a que solo te importe su opinión, te expondrá ante la opinión de la gente como a Job, para que aprendas a que tu gozo no puede estar regulado por los likes, por los seguidores, por lo que dicen de ti. Primero porque no te conocen, porque como yo, tú eres un embustero en las redes. Nadie se saca foto recién levantado. Recién levantada. Mentira. Eres más fea que eso que vimos. Y si uno va por la vida creyéndose lo que vende, uno empieza terminando comprando lo que vende y es una ridiculez. Tú nunca puedes comprar lo que vendes. Está bien que tengas tu imagen publicitaria para las redes, pero no te lo creas, esa no es la vida. Porque cuando la vida venga de verdad y te pega una trompada en el alma, porque viene y te choquea un llamado telefónico, un despido en el empleo, un problema matrimonial, siente que se te desmorona la vida que quisiste construir en las redes. Y la vida es real. Uno recibe el domingo palabra de Dios acá, ¿no? Y después yo quisiera como pastor que esta palabra se te grabara toda la semana, pero no va a pasar. Porque tú tienes un recipiente, como yo, con muchos agujeros. Esos agujeros se llaman mandar a los chicos al colegio, pagar las deudas, pagar la renta, tener familiares que te hacen la vida imposible, tener un jefe insoportable. Son un montón de agujeros, te entra el aceite, parece que te llenaste el domingo, pero el lunes empieza a escurrirse el aceite. El martes te empiezas a olvidar, el miércoles ya no te acuerdas lo que dijo el pastor. El jueves solo te acuerdas cuando mostré el trasero y dices, me acuerdo que mostró. El viernes es así. La vida tiene agujeros y ese aceite se empieza a escurrir y un día te sientes vacío y vas a tomar una decisión y por estar vacío tomas la decisión incorrecta. Entre esos agujeros está la opinión de la gente. No podemos vivir pensando en qué dirán los demás de nosotros. Así que, ¿qué me enseña la crisis? A mí me enseñó, me liberó de la opinión de la gente. Me liberó. A mí la crítica de la gente me liberó de la opinión. Me río de verdad de la crítica, pero me liberó de verdad. No estoy pendiente de qué dicen de mí, me causa gracia. Segundo, me puso en perspectiva de lo que es el cristianismo. Yo les contaba recién que cuando uno va a un sitio como el África, uno se da cuenta de la versión filtrada y diluida que hemos tenido del Evangelio por muchos años. Yo te confieso, tuve casi 2.000 pastores africanos, yo en un momento no sabía qué predicarles. ¿Qué les voy a predicar? Que si están pasando crisis es porque Satanás se levantó contra ellos y a veces no tienen para comer esos pastores. ¿Qué le voy a hablar? ¿De qué? Si no tienen agua potable. ¿De qué victoria le voy a hablar como la entendemos nosotros los que vivimos en América?
Y si un mensaje no sirve para predicar en todas partes del mundo, entonces no es un buen mensaje. Si el mismo mensaje no se puede predicar en todas partes, no es un verdadero mensaje. Entonces me di cuenta que de 10 mensajes que puedo tener, 9 no los puedo predicar. Porque les tengo que enseñar a ser agradecidos y ellos agradecen estar vivos. Aunque sabe que no desayunaron esa mañana y por ahí no van a almorzar ese día porque no pueden. ¿Qué le voy a hablar? ¿Del Dios de la prosperidad? ¿Que están haciendo las cosas mal? ¿Que se arrepientan? La mayoría de esos hombres están enfermos, esas mujeres están enfermas, se los puede ver. Están enfermos con peste, no hay vacunas, no hay sistemas higiénicos, no hay hospitales. Así que ¿qué voy a hablar? ¿De que el Señor sanó todas las heridas? Sí, puedo hablar de sanidad, pero muchos se van a sanar y otros no. Entonces me empiezo a preguntar, ¿qué es el mensaje de Cristo? Y ahí me doy cuenta, en el África, que tengo que ir al mensaje de los discípulos. Y ese lo entienden los africanos. Les digo que van a pasar aflicciones, que eso es parte de la vida, pero que agradezco el gozo que tienen para cantar. Ustedes saben cómo cantan los morenos, ¿no? Una fuerza que nace de cuando cantaban en los botes de la esclavitud. Una fuerza de adentro. Parece que tiene hasta la música incorporada. No hay que decirle canten fuerte, porque ellos todo fuerte. La música fuerte, las palmas son fuertes y adoran y cantan. Y uno los ve y dice, wow, estos son gente que tiene la vida resuelta. No, es que su gozo no está regulado por el dinero. Su gozo no está regulado ni por si comieron o no comieron. Ellos están contentos de que a pesar de la pobreza tienen a Cristo, tienen a Dios, tienen vida eterna. ¡Aleluya! Así que les digo que Dios usa a la gente rota. Les digo a los africanos que Dios los utiliza a ellos para enseñarnos a nosotros, a los que nos quejamos, a los que nos deprimimos por boberías, que Dios de algún modo los ubicó ahí, casi en lo último de la cadena alimenticia social, para aquellos que siempre están mirando para arriba, a los que les falta de tanto en tanto los mire a ellos y se dé cuenta lo desagradecidos que son, porque somos desagradecidos hasta que la crisis nos pone en perspectiva. Uno cree que es bendecido si tiene una casa propia, si tiene su ministerio reconocido, si te va bien en el empleo, y un día llega la enfermedad, llega la temporada esa que se inmiscuye sin que lo esperas. Y entonces, ¿qué te pasa? Ordena tus prioridades. Las cosas que antes te importaban quedan muy por debajo de la cima. Las cosas que te parecían que te iban a hacer feliz, de pronto se transforman en eso, cosas. ¿Y qué hace la crisis? Te transforma en alguien que no tienes nada que perder, nada que proteger. Y cuando no tienes nada que perder y nada que proteger, eres como esos soldados que se contrataban después de las guerras, que lo único que sabían hacer era manejar una lanza, una espada, un fusil. Era la única actividad que sabían hacer, pero ya no había guerra. Y entonces se los contrataban, se les decían mercenarios. Se les pagaba para que defendieran a veces a un rico, para que pelearan una batalla privada. Se les decía mercenario, aunque la palabra tiene mala prensa, porque uno podía usar sus habilidades sin temer de que los iban a traicionar, porque era gente que no tenía nada que perder. Por lo general eran soldados que habían perdido a sus seres queridos en la guerra, no tenían propiedades, lo único que sabían hacer era pelear. Se los contrataba para una batalla y sabían que como no tenían nada que perder y nada que proteger, entonces iban a ser efectivos en lo que tenían que hacer. Permítanme la metáfora, pero cuando la vida te golpea, cada vez te das cuenta que tienes menos para perder y menos para proteger. ¿Quieres ver a un hombre que Dios utiliza de una manera formidable, sin límite? Muéstrame a alguien que en algún momento de la vida lo perdió todo y no está atado a una casa. No se deprime porque Bank of America le manda una carta, porque ya la perdió la casa y vio como Dios lo bendijo de alguna manera. Muéstrame a alguien que salió de una enfermedad, que tuvo una larga temporada en el hospital, salió de allí, y yo te mostraré a alguien que jamás se va a enojar porque le hagan una mala cara, porque no le den un asiento, porque no me tocó la licuadora, porque él viene de un cáncer. Y como se peleó contra el cáncer,
Para lo que otros son grandes batallas, para él son boberías. Él no tiene nada que perder. Lo único que le interesa es agradar a Dios. Muéstrame a alguien que lo criticaron sin piedad gran parte de su juventud y le dijeron payaso, anticristo, apóstata, y yo te mostraré a un hombre seguro hacia dónde va, qué quiere y para qué, porque sabe que le quiere agradar a Dios. ¿Están conmigo, sí o no? Entonces yo veía en las Escrituras dos personas, como si fueran los mismos dos gemelos que publicó Los Angeles Times. Nada más que esto está en las Escrituras mucho antes que esta historia de los gemelos. Son dos reyes ungidos por el mismo profeta, mismo entorno, mismo cuerno de aceite, mismo Dios que manda ungir a ambos, Saúl y David. Voy al final de la vida, de la biografía de ambos, y Saúl se suicida en su propia espada, muere pseudamente endemoniado, consultando a las brujas, lejos de Dios, descartado para que sea rey, sin unción. Voy a la biografía de David y lo veo hasta el día de hoy como un hombre conforme al corazón de Dios, según el adjetivo divino del Padre. Le dicen a Jesús, hijo de David, no le dicen hijo de Saúl, hijo de David. O sea, nunca nadie lo moverá de la genealogía del maestro. ¿Qué hubo en el medio? Que uno terminó tan bajo, en un punto tan bajo, y otro terminó tan bien. La lectura fácil es que David era un santo y el otro era un condenado. No, porque David fue un adúltero, un asesino, unos pecados espantosos. ¿Qué fue entonces lo que determinó que dos personas que comen el mismo cereal, juegan con el mismo perro, tienen la misma unción, el mismo cuerno de aceite derramado sobre sus cabezas, uno termina bien y otro termina mal? Te lo diré. Uno no tiene nada que perder, solo agradar a Dios. Se llama David. El otro cree que tiene todo para perder, la reputación, y está muy pendiente de eso. De hecho, su propia hija dirá en algún momento, le dirá a David, mi padre nunca ha hecho esa ridiculez al verlo a David bailar. Saúl es un hombre muy temeroso del que dirán. Todas las mañanas se levanta a ver si tiene más seguidores en Instagram. Todas las mañanas va al Facebook a ver qué dicen de él. Está muy pendiente y tiene temor a perder algo. Todo el modus operandi de la vida de Saúl fue temer al hombre. La palabra dice que cuando fue llamado para ser ungido, se ocultó entre el bagaje porque tenía miedo. Y esa manera de ser de Saúl lo perseguiría el resto de su vida. En cierta ocasión, él está acampando con su ejército frente al entrenado ejército de los filisteos. La infantería de los filisteos está enfrente y él tiene que ir a atacar, porque si no los filisteos cada vez se arman más. Cada hora que deja pasar, cada día que pasa, los filisteos son más. Así que envía un WhatsApp rápido a Samuel. Bueno, dice un mensajero, pero hoy sería un WhatsApp. Le dice, Samuel, ven rápido, porque no podemos salir sin tu bendición. Los reyes no iban a la guerra sin la bendición sacerdotal. Así que ven a orar por nosotros, a ofrecer sacrificio a Jehová. Samuel dice, espérame un par de días, tengo cosas que hacer. La instrucción es sencilla, no hagas nada hasta que yo llegue. No es física cuántica, es una instrucción sencilla, no te muevas hasta que yo llegue. Es una instrucción que David hubiese acatado, pero no alguien pendiente de la opinión ajena. Saúl se levanta cada mañana y ve a algunos de sus soldados que empiezan a desertar, otros que están diciendo le falta valor a nuestro rey, otro que dice este no se mueve si no oran por él. Si fuera un rey con valor ya nos hubiese mandado a la batalla. Así que un día Saúl dice, ¿para qué esperar al profeta? Yo voy a dar la bendición. Y algo que no le corresponde ni le compete, que le compete solo al sacerdote, se lo endilga a él, que es rey. Cuando llega Samuel le agarra un ataque de caspa. Le dice, ¿estás loco? ¿Cómo vas a bendecir al ejército? Esto te va a costar el reinado. ¿Cómo hiciste una locura así? Y Saúl trata de explicar y en un momento dice, es que tenía temor que los soldados desertaran. ¿Creen que aprendió la lección? No la aprendió. Dios lo envía a otra batalla contra los amalecitas y le dice a Saúl, la orden de Jehová es, destruye todos los enemigos. No dejes nada vivo, ningún ser vivo. Mata ovejas, bueyes, asnos, todo lo que encuentre. Arrasa con esa ciudad. Y Saúl perdonó
lo mejor del ganado, lo mejor de las ovejas. Todo lo que era vil y despreciable se deshizo de él, mas lo que era gordo se lo quedó. Y Samuel dice, ¿por qué desobedeciste a Jehová? Y él dice, es que tuve temor de los hombres, del qué dirán. David solo tenía temor de Dios. Saúl le tenía miedo a todo lo demás. Y la pregunta esta mañana o esta tarde es, ¿a qué le temes? ¿Al qué dirán? ¿A la bancarrota? ¿A que te critiquen? ¿A qué le temes? Porque a lo que le temas, ese temor será tu verdugo. La crisis hará que no le temas más a nadie. Cuando venga la crisis y veas que Dios es fiel, aunque a veces te toque comer salteado, y sigas siendo fiel, y Dios sea fiel contigo, ya no te va a asustar nunca más la economía. Dios dice, tu confianza soy yo. Yo te traje y te vas cuando yo digo que te vayas. Yo te sostengo. Yo soy quien te fortalece. ¿Están conmigo, sí o no? Entonces de pronto, cuando le temes a todo, Dios tiene que pasarte por un proceso para que dejes de temer. Para que seas alguien que no tenga nada que perder. Porque si has pasado por el sufrimiento, ya no te afecta el sufrimiento. No estás diciendo, si yo tengo salud, sirvo al Señor, si no, no lo sirvo. Ya has pasado por ahí. Y dices, Señor, si me das salud, te sirvo mejor. Y si no, tendré que luchar con mis achaques. Pero aún así te seguiré amando. No le temes al sufrimiento. No le temes a la confianza, a los aplausos o a la crítica de la gente. Eres indestructible cuando no te importa el que dirán. Porque tu confianza está basada en Dios. No le temes a la muerte porque sabes lo que te espera del otro lado. Entonces cuando no le temes a nada, eres indestructible. ¿Están conmigo, sí o no? Yo les contaba en el servicio de la mañana que hace unos años yo estaba en un sitio con muchos pastores y era un poco, no sé si la oveja negra, pero yo no encajaba mucho con el léxico que tenían los ministros. Son toda gente muy amada y yo soy amigo de la mayoría. Pero tal vez porque yo soy argentino, qué sé yo. Pero es como que no encajaba mucho. Entonces un día estábamos reunidos con un grupo de pastores y viene alguien que es un profeta de Dios, que también quiero mucho, a decir verdad. Me dice delante de los ministros, Dante, tengo una palabra para ti. La palabra de Dios. Y hacía todo así el rictus, como que le estaban bajando los mails, ¿no? Me dice el Señor, cambia, hijo, cambia. Tú no luces como un hombre de Dios, cambia. El Señor me está mostrando que Él va a cambiar tu manera de vestir. Yo dije, estamos fregados, a ver qué me tengo que poner. Me dice que va a cambiar tu léxico. Te va a cambiar porque ahora eres como un artista, pero Él quiere que seas un siervo de Jehová. Como que Dios me decía, yo te amo, pero vamos a recauchutarte todo porque así no me servís. No me olvido más. Ahora, tenés que estar bien parado para que te diga una profecía de esa, porque no es un loquito. Eso que te dicen, Dios me dijo, no, este es... Claro, que te agarra uno así, que no le llega mucho agua al tanque, tú dices, bueno, pobrecito. Pero este